charla de Jerez de la Frontera, la ciudad de los mil palacios. Es la charla 10. Estamos en toda la zona este-sureste de Jerez, una zona muy muy compleja. Estamos en el tramo del rey Juan Carlos, que hemos ido viendo antes, y seguiremos por el camino de Albadalejo y también por el camino muy importante de Arcos. Fijaros que hemos ido recorriendo Jerez en su circunvalación, por así decir, Reina Sofía, Adolfo Suárez, Puerta del Sur y ahora Juan Carlos I. Estamos ya en este punto donde, como vamos, estamos en el punto de los puntos más alejados del centro, por así decir, de Jerez. Vemos cómo Jerez ha tomado una forma ovalada, se ha alejado del círculo que es la ley que marcamos, toda ciudad siempre tiende al círculo. Por un tema misterioso, Jerez se ha expandido hacia estas grandes llanuras muy fértiles de Oriente. Vamos, por tanto, a tratar este recorrido desde este punto hasta este cruce con la carretera de Arcos. Aquí lo tenemos bien. Recordáis que vimos este punto de aquí. Luego lo que haremos tras este recorrido, en que, como veis, aún se nota por dónde iba el canal de Guadalcacín, que era este límite, hubiera sido un límite muy bueno para la ciudad. Creo que la ciudad nunca tenía que haber sobrepasado el canal, porque estas eran tierras regadas por él, tierras muy fértiles, que nunca se tenían que haber ocupado. Por eso, de ahí, esos continuos saltos, sístoles y diástoles que va teniendo estas avenidas de Jerez. De repente aparecen viviendas unifamiliares, tenemos la sensación de que la ciudad acababa, vuelve a aparecer una zona densa, volvemos a tener la sensación de que la ciudad acababa, vuelve a aparecer una zona densa, y es un crecimiento muy, muy desordenado, en parte en culpa porque se hicieron barrios muy alejados del centro. Bien, pues estamos en la rotonda 6 de la avenida Juan Carlos I. Veíamos estas casas, que estas eran interesantes. Fijaros que la terraza al final va recibiendo luz desde arriba. Va muy bonito, una mezcla de terraza-patio. Pero aquí hay una indefinición en los urbanistas en que, sabiendo que esto probablemente no se tenía que haber hecho porque todo este ámbito era un ámbito de unifamiliares, pues ahí han optado por una tipología en que colocan algo de comercio mezclado con las unifamiliares que están encima y detrás, una solución muy muy extraña. Y así llegamos a esa siguiente rotonda. Ya veis que puede darse soluciones bonitas, pero de todas maneras es muy extraño. La aparición de esta... Aquí tenemos enfrente las adosadas que van llegando, que era la constante de todo este barrio. Aquí tenemos estos bloques que se hicieron aquí, continuidad de los que se hicieron aquí abajo. Aquí tenemos el centro de salud que habíamos visto. Ya veíamos como todo esto era un mundo de adosadas, unifamiliares, adosadas, que nunca se tenía que haber interrumpido con esta sucesión de bloques. Hubiera sido mucho más armónica la ciudad, muchísimo más. Y aquí vamos a llegar a un punto donde es como si los urbanistas hubieran tenido una indefinición. Por aquí venía el canal, ese canal que nunca se tenía que haber sobrepasado. Y entonces aquí ha quedado una franja que vais a ver muy libre y un tanto extraña. Estos son los bloques que os decimos que hay comercio en planta baja, pero al final son bloques de unifamiliares disimulados con un carácter un poco más urbano, para volver a aparecer las unifamiliares otra vez en una actuación muy grande, muy grande. Llegamos, por tanto, a la rotonda 7 y ahí aparece ya ese espacio enorme. La ciudad nunca tenía que haber sobrepasado. Se ve que le está sobrando el espacio aquí. Realmente no tiene sentido estos grandes espacios verdes que, más que unir la ciudad, la están separando, porque aquí se ha generado otra ciudad al lado de esta ronda. Y la seguimos y ahí vemos otra de las extrañas decisiones del urbanismo de Jerez. En este mundo donde aparece ya esta ciudad unifamiliares, aparece de repente una sucesión de bloques que van marcando la avenida. Aquí veis ese contraste con, de repente, esto no tiene ningún sentido, ya lo veis. Es un cambio de escala, unos bloques que además están rotos, están muy separados entre sí. Hay ese gran vacío, fomentado por ese espacio vacío del jardín de los niños. Ahí tenemos la residencia. Otros bloques que aparecen aquí, realmente rodeando una zona que vamos a ver que es una zona de unifamiliares. La culpa es verdad que fueron también de estas barriadas que se habían hecho muy lejos de Jerez.
Entonces la ciudad tenía que llegar hasta ellas. Bien, aquí acabamos este recorrido y ¿veis? Hemos llegado hasta aquí. Luego ya vendremos por la avenida de Arcos y antes iremos por la avenida Albadalejo. Pero veis qué enorme ciudad de unifamiliares aparece aquí, extrañamente rodeada por unos bloques de pisos que no tienen nada que ver. Aquí venía el canal que os hemos dicho de riego, es decir, que todo esto no se tenía que haber nunca ocupado. Y ahora vamos a ver, fijaros que hemos hecho este último tramo y ahora vamos a volver al corazón. Vamos a buscar, vamos a ir primero por Albadalejo, primero por esta zona, por Arcos, y luego seguiremos ya a Arcos hasta el final. Pero la pregunta es, de dónde y a dónde iban estos caminos? Cuando uno ve el plano de Jerez, y este es el plano muy interesante de finales del siglo XIX, que se va dibujando hasta la Guerra Civil, más o menos hasta el año 45. Fijaros cómo de este punto que habíamos visto, donde salía el Paseo de Delicias, que era un paseo que acababa perdiendo su personalidad totalmente, sale la que veremos, la Ronda a los Alunados, que va a buscar este vial que parece tener mucha más importancia. Es lo que aquí llaman carretera de Ronda, que también se llama carretera de Arcos. Fijaros que este recibe al final un camino que ya en la Edad Media había marcado la calle Arcos. Es una gran diagonal que sale de la Puerta Real, por así decir, se dirige claramente hacia la serranía, hacia Ronda y hacia Arcos de la Frontera. Como veis, hay otra serie de caminos que parece que van a intentar enlazar con él buscando el camino de Albadalejo, como es este que salía Santo Domingo, Plaza de Toros, y venía por aquí. Como veis, aquí están debatiéndose dos movimientos, uno hacia el este puro, que es Albadalejo, y otro ya hacia Ronda, Arcos de la Frontera. Esos caminos, uno de ellos Albadalejo, un camino muy enigmático y probablemente muy antiguo, definió al final lo que va a ser el cementerio y salta nuestro arroyo salado hacia Estella del Marqués y se mete ya en una zona de sierras. He tratado de ver hacia dónde iba este camino, porque en este plano antiguo marca que es carretera de Cortes. ¿Pero qué era Cortes? Realmente se está refiriendo a capturar el ferrocarril que iba ya de Algeciras hacia el norte, un ferrocarril importantísimo, o realmente está dirigiéndose hacia el corazón de la sierra o está dirigiéndose ya hacia el Mediterráneo, hacia la Málaga del Mediterráneo. Aquí vemos esa sucesión de los dos caminos, uno que va a triunfar más, el de Arcos, otro el de Albadalejo, que va a quedar callado, más silencioso. Aquí vemos Albadalejo y vemos toda la zona de regadíos de este maravilloso canal que ha quedado hoy, como veis, sepultado por la ciudad y que hubiera sido un límite maravilloso para la ciudad. Pero veis, si habían hecho la barriada de San José, la barriada de la Granja, la barriada de San Enrique. Ese fue el peligro. ¿Por qué se hicieron estas barriadas en un territorio que era de regadío? Aquí está la colonia de Caulina, que también fueron parcelas que se dieron para el regadío, no eran parcelas urbanas, eran parcelas para el cultivo. Ya veis cómo estaban pensadas, las casas estaban al lado de las ejes. No vale el urbanizar un territorio que se otorgó para regar. Es un tema muy delicado que lo veremos en la siguiente lección. ¿Y hacia dónde sigue ese camino? Ya veis que se va metiendo entre las sierras, coincide con viejas cañadas que van hacia el este, se aleja ya mucho del camino de Arcos y va, Cañada Real de Albadalejo, como veis, va paralela en parte a esta carretera, viene también el abastecimiento de Pentempul, pasa la barca de la Florida, cruzamos el Guadalete, una barca, se ve que quizá no había puente aquí, y seguimos entrando hacia la sierra. Llegamos a San José del Valle, la cañada ya va más arriba, y ya vemos que ya estamos entrando en desfiladeros. ¿Hacia dónde va este enigmático camino de Albadalejo? Pues, como habéis visto, habíamos visto siempre los caminos que iban hacia Medina de Sidonia, que claramente se dirigían hacia el sureste, el de Arcos y Ronda, que claramente se va dirigiendo hacia un nordeste, pero aquí tenemos la barca de la Florida y ahí tenemos Cortes, en plena serranía, ya en vertientes al Mediterráneo. Se estaba buscando el ferrocarril
o está buscando algún puerto de la costa ya de Málaga. Es un camino muy antiguo, a mí me da la impresión que sí, que es un camino muy antiguo. Vamos a verlo aquí en el plano antiguo. Fijaros, este es el plano actual. Ahí se ve muy bien la marca de la calle Arcos, que sale como una diagonal del casco califal y atraviesa el casco medieval. Aquí viene como un eje que va a acabar siendo triunfante respecto al camino de Albadalejo, que es este. Ya veis que el camino de Albalarejo recibe también estos viejos caminos que venían de Santo Domingo y que volvían para capturar ese camino. Y como veis aquí hay ya está descartado el sureste, ya no hay lo que nos vimos en otras lecciones, esa lucha por buscar ir hacia el Guadalete, hacia la Cartuja. Ahora eso ya está olvidado, a partir de este arroyo todo eso se ha olvidado y ya las direcciones son este y nordeste. Aquí lo tenemos en este plano. Este es un plano de los años 60-70, se va acabando a lo largo de los años, donde, como veis, se ve muy bien la calle Arcos y cómo marcaba ya la importancia de este camino. Sin embargo, veréis cuando crucemos esta calle que aquí no tenía tanta importancia, era casi un camino industrial. Y luego tenemos este otro que salía de este punto, que lo habíamos visto en la lección anterior, que era el Paseo de Delicias, que busca con muchísima fuerza, va a buscar ese camino alto. Y luego si seguimos nos damos cuenta como las barriadas, este cuartel donde luego se colocó la universidad, fijaros que esta zona estaba ya muy construida por barriadas y aún aquí teníamos grandes vacíos. Eso es algo incomprensible. ¿Por qué se hizo esta barriada aquí y no se hizo ya mucho más cercana de Jerez, lo mismo que la barriada de Rivero? La culpa de este urbanismo de rupturas continuas, aparición de densidades mezcladas con unifamiliares, la culpa la tienen la creación de estas barriadas tan alejadas de la ciudad. Y luego si seguimos ya veis que aparece la barriada San Enrique en un punto muy muy extremo y ya aparece los llanos de Caulina con esa parcelación, que era como digo una parcelación agrícola, no era una parcelación urbana. Aquí tenemos, aprovechando la barriada San Enrique, pues se ha hecho toda esta inmensa urbanización en territorios que, fijaros, eran territorios regados ya por el canal. Este tenía que haber sido el límite, y lo veis muy bien, el límite de Jerez hacia el este. Bien, pues vamos a ir recorriendo estos caminos. Esta es la salida que habíamos visto en la lección anterior, bajo el ferrocarril. Era una salida bonita, era una puerta de la ciudad, con una gasolinera, con unas arquitecturas interesantes, con el gran parque del Retiro que teníamos ahí. Esta es una puerta atractiva de la ciudad. Y aquí aparece una calle, la Ronda de los Anolunados, que es muy interesante. Fijaros que aparecen en ella unos árboles gigantescos, unos grandes plátanos, como si fuera un camino muy antiguo, un camino industrial, parece un camino de Cataluña, de esas Cataluña industrial de principios del siglo. Aquí tenemos la gran factoría y fijaros que aparecen unas arquitecturas y vemos la Guardia Civil muy interesantes. Fijaros este bloquecito como de los años 40-50, qué bonito es, qué interesante es. Seguimos con estos grandes árboles. No entendemos muy bien esta salida que va a buscar rápidamente la carretera de Arcos. Es solo un rodeo de la antigua fábrica de vidrio, de botellas. Aquí tenemos una serie de bloques que marcan esa esquina y ahí aparece esa barriada, que es una barriada muy importante, y luego veremos. Aquí la vemos aparecer con esa iglesita, que también veremos luego, y llegamos ya a este cruce con la carretera, con el camino de Arcos. Es un punto muy importante y ahora vamos a buscar el punto original, es decir, hemos hecho este recorrido, vamos a seguir este. ¿Veis? Venía desde la calle Arcos, una calle muy importante ya en la Edad Media, atravesaba la zona de bodegas, el ferrocarril y seguía saliendo ya hacia Arcos. Este es el paso del ferrocarril. Fijaros, es una calle, parece una calle del norte, es una calle industrial totalmente, de un carácter absolutamente industrial. A diferencia de la otra, que era una especie de puerta de Jerez, tenía su gasolinera, los bloques de viviendas en forma de estrella, el parque del Retiro, y todo estaba preparado como una puerta de la ciudad. Aquí, sin embargo, no, es curioso.
porque este camino que ha acabado triunfando, en su nacimiento era un camino más humilde. Y aquí aparece un edificio de los pocos edificios que hemos visto racionalistas, se puede llamar racionalismo, de Jerez. Un edificio muy interesante, sobre todo porque hay muy pocos. En España están todos ya muy protegidos, muy valorados, simplemente porque son pocos. Era una arquitectura, podríamos decir, del primer racionalismo, con muchos elementos del Art Déco, que había nacido en parte con el hormigón. Era una arquitectura que rompía con el modernismo, rompía con la arquitectura romántica, con la arquitectura ecléctica, rompía con la arquitectura regionalista. Era una arquitectura internacional. Quiero que miréis bien esos huecos porque estos arquitectos, en general, arquitectos muy contrarios a la sociedad que habían recibido, muy contrarios a la burguesía, la mayoría de ellos eran revolucionarios, o bien desde el lado del fascismo, o bien desde el lado de las izquierdas. Y esta arquitectura tan desornamentada, tan dura, tan difícil, explica muy bien a esa época que se estaba viviendo. Yo cuando la veo siempre pienso que hay en ella una premonición de guerra, de la guerra civil y de la guerra mundial, porque después de la guerra esta arquitectura ya no se producirá, cambiará mucho, el mundo americano y el mundo ruso dominarán el mundo, y esta arquitectura nacida en Europa, tan abstracta, se llamaba racionalista, pero no era nada racionalista, estaba muy basada en los juegos estéticos, en las formas. Bueno, me parece apasionante, no tanto por su valor arquitectónico, que puede ser limitado, sino por su novedad, y porque hay muy pocos ejemplares en España de esta arquitectura. Muchas de ellas aparecía una plaqueta, un ladrillo, el juego del ladrillo de blanco y rojo, del ladrillo, el señalar ventanas horizontales, aunque realmente no podían hacerlas y hacían ventanas más pequeñas. Bueno, es muy evocadora de ese momento español. Fijaros el carácter de esta calle. Bueno, aquí veis cómo se mezcla con el silo, era una harinera, creo, con la arquitectura Art Déco. La arquitectura Art Déco nace, en parte está ligada a lo que luego van a ser los fascismos. Es una arquitectura que quiere, a través de retomar el hormigón, a diferencia del racionalismo, que busca formas más abstractas, el Art Déco se basa en formas de Mesopotamia, de Egipto, que en ese momento se estaban descubriendo. Son los años 20. Es una arquitectura espléndida. Ha sido muy despreciada por los historiadores, como si no hubiera existido el Art Déco, en parte por su carácter un poco ligado luego a lo que fue el fascismo, y en parte porque los racionalistas, que en parte se habían basado mucho en esta arquitectura y en su estética, la despreciaron totalmente. No la nombraron. Le Corbusier, cuando habla de la arquitectura de París, ni siquiera habla de la maravillosa arquitectura Art Déco que se estaba haciendo en esos momentos. Él habla de esos señoritos de pelo engominado que iban descapotables, se está refiriendo a los arquitectos Art Déco, que eran en cierta manera los arquitectos de la élite. Pero bueno, es una etapa apasionante. Fijaros qué ordenada es esta calle. Aquí aparecen dos chalés, son como dos adosados muy bonitos, muy ordenados. Toda esta calle tiene una gran dignidad en sus vallados, en su ordenación. No es una avenida, no es una calle con pretensiones de avenida, pero tiene una enorme dignidad. Incluso en estas viviendas, fijaros qué viviendas tan dignas. Este pequeño gesto de la pared de ladrillo que está jugando con soga y tizón, el gesto de esa galería alta, las molduras de las ventanas, es una arquitectura espléndida. Eso ennoblece en la arquitectura. Fijaros esta sensación de que un torreón protege la vivienda. Bueno, parecen unas viviendas fantásticas. Y también me encanta el orden, incluso el arbolado, estos aligustres. Es un tramo muy bonito de la calle Arcos, probablemente el mejor tramo de la calle Arcos. Esta misma, diferente a las anteriores, pero también con esta dignidad. Fijaros qué bonita casa, con esos huecos abiertos, con estas grandes terrazas. En fin, me parece un grupo muy, muy interesante. Estos son esos dos grandes chalés y estos son los bloques que hemos visto. ¿Veis? Es un bloque de una enorme dignidad, toda esta área, ligada probablemente a la fábrica de vidrio. Y aquí tenemos la gran fábrica. Quizá hablemos de ella cuando nos toque la zona de la estación, pero es una pena que esta fábrica cerrase. Yo creo que
Por supuesto que habrá presiones para que esto sea residencial. Sería un enorme error, porque este era el único empleo que había en toda esta zona de Jerez, que es toda absolutamente una ciudad dormitorio. Aquí hay que mantener, como sea, un área empresarial, un área industrial. Al fin y al cabo, todas estas naves son totalmente útiles para cualquier área empresarial y solamente habría que renovar las zonas de maquinaria, ¿no? Fue una pena que cerrase esta fábrica de vidrio. Está claro que Jerez la necesita. Esto es algo que siempre nos asombra, como los ayuntamientos no luchan más, o las autonomías, por mantener empresas que son vitales para Jerez. Por eso yo creo que no hay que ceder a la tentación de recalificar ese suelo de ninguna manera. Ese suelo tiene que ser empresarial e industrial. Bueno, aquí llega la avenida, a esta rotonda, y fijaros, hay un edificio que, bueno, responde bastante bien, por lo menos marca ese eje de simetría, y aquí, fijaros, se ha generado un punto de vida. Uno nunca sabe dónde van a generarse los puntos de vida en la ciudad. Pues ha sido el Aldi, el Burger King, pero esto nos va a pasar mucho a lo largo de la avenida de Arcos. Es como si la ciudad quisiera generar un centro en todo este barrio tan extenso, tan desordenado, y no lo acabase de lograr porque está tratando de generarlo en muchos puntos a la vez. Ahí tenemos la gran barriada que rodea, que llegaba hasta aquí, la barriada de la Vid, creo que se llamaba. Fijaros que aquí se ha generado ese Burger King, ese punto, porque es la primera rotonda que tenemos salvada ya la fábrica de vidrio y donde ya empezaba a haber mucha vivienda. Pero no ha logrado tener suficiente entidad. Quizá hubiera faltado un comercio más poderoso aquí, un elemento más potente para formar una puerta de la ciudad. Esta es esa barriada, que es una barriada muy interesante. Fijaros cómo han generado estos espacios internos con las escaleras. Tiene el error, bueno, siempre de estas barriadas, de tener vivienda en planta baja, que yo creo que perfectamente se le podría dar un jardín a estas viviendas de planta baja. Aquí tenemos la tipología de las viviendas y es un sistema venido de Europa. Siempre os digo que de Europa siempre viene lo malo, que es un sistema racionalista en que las casas se van tapando unas a otras. Es absurdo porque estas 4 casas podrían haber formado una plaza, un jardín, un patio, siguiendo la tradición española. Pero no, esta es arquitectura racionalista, son viviendas pasantes, eso es bueno, con el núcleo de escaleras y con siempre una pared que es una fachada, que es como el frente donde están los salones, y una pared trasera donde están normalmente los dormitorios, a veces las cocinas. Pero por lo menos es un barrio que está muy ordenado. Y aquí tenemos la iglesita, que es muy bonita, generando... La Pobra no está incluida en el eje principal del barrio, está un poco lateral. Bueno, y ese barrio acaba, y aquí aparece esta zona, después del Burger King que hemos visto, aparece una zona de bloques. Esto va a ser continuo a lo largo de toda esta zona de Jerez. Cuando Jerez parece que se está decantando en esta zona por pequeñas barriadas como lo que acabamos de ver o por unifamiliares, nos empeñamos de repente en volver a los bloques. Y justo aquí en la zona donde está la universidad. Esto es un tema muy delicado. Es verdad que a estos barrios les viene muy bien una dotación como esta, pero yo pienso con los palacios vacíos que hay en el casco de Jerez, no hubiese cabido la universidad en Jerez, por supuesto. No, los estudiantes que alquilan pisos habrían dado muchísima vida al casco viejo. Y cuando uno ve al final la superficie que ocupan estos edificios, se da cuenta que perfectamente habría cabido en el viejo Jerez. Porque esta universidad, vimos al otro lado, como da la espalda a todo el barrio de atrás, a la calle Delicias, pero tampoco aporta mucho hacia esta calle. No entendemos esta valla, no entendemos que es una universidad que se cierra en sí misma, como un gueto, una especie de gueto, de palacio propio. Es verdad que habrá dado mucha vida a este barrio, pero no es un barrio apropiado para tener una universidad. No hay comercio en planta baja. Bueno, este es el patio de la Facultad de Derecho. Aquí la veis. Realmente era un cuartel, antes fue un balneario. Es decir, siempre hubo aquí un elemento muy importante. Y es verdad que puede llegar a venir muy bien al barrio. La pena es que esta arquitectura no sabe recibirla y ella tampoco sabe dialogar con ella. Entonces pienso que esta universidad hubiera estado mucho mejor en el casco histórico.
mezclada entre sus edificios, algo que muchas veces se dice nunca se hace. Todas las ciudades españolas cometen el error de hacer universidades lejísimos de su centro de gravedad. Bueno, aquí vemos esta zona, como veis, muy confusa, que no atiende claramente a la calle Arcos. Veis edificios que le dan la espalda, como estos, otros la miran de frente. Bueno, hay una gran confusión. Una pena porque es una zona con bastantes zonas verdes. Aquí aparece, bueno, la gasolinera que indica una puerta y las adosadas detrás, nuevas dotaciones. Es una zona claramente dotacional, pero ha fallado el frente edificado de la avenida. Nuevas dotaciones. Y ahí vemos llegar a otra rotonda. ¿Lo veis? Otra rotonda donde parece que también se está intentando crear un centro urbano sin lograrlo. Es una sensación de cruce urbano importante. Con, como veis, bloques muy, muy diferentes. Desde las torres en H, el bloque que trata de crear un patio y la salida del camino al Badalejo y la continuación de la calle Arcos. Pues bien, vamos a seguir el camino de Albadalejo. Luego volveremos a este punto y seguiremos la calle Arcos. Fijaros, el camino al Badalejo tiene estos bloques que es un bloque muy simpático. Ya veis que todo él es una terraza. Eso es estupendo. Una casa muy alegre que mira hacia el sur. Tenemos la iglesita que está mirando hacia la otra dirección. Es muy bonita, de este pequeño colegio. Estos son los elementos que a veces salvan la ciudad, porque es una arquitectura que no es puramente funcional, que tiene algo de espiritual. Y aquí seguimos el camino y da la impresión que es un camino antiguo. Fijaros, aquí vemos la zona deportiva. Aquí estamos recorriendo, esta la zona dotacional. Aquí recordáis que había el centro comercial de todo este barrio. Y fijaros, es un camino con mucha personalidad. ¿Por qué? Porque ha logrado mantener, por un lado, adosadas, por otro lado, en grupos un poco más anárquicos, pero que han mantenido esa escala. Se ve que es un viejo camino que salía de Jerez. Y bueno, aunque no está arbolado en continuidad, no está cuidado realmente su arbolado, las farolas ya veis que son de autopista, o sea, está muy descuidada esta calle. Sin embargo, ella tiene escala para en un futuro ser una calle muy atractiva. Ya veis que la escala se ha más o menos mantenido. Bueno, es una calle, una escala de un pueblecito. Aquí tenemos las adosadas que aparecen con sus jardines delanteros. Pero uno piensa que, bueno, que se puede ser muy feliz aquí. Aquí vemos un árbol que ha quedado de los antiguos cultivos, de los caminos. Y aquí lo vamos viendo, cómo va siguiendo hasta llegar a nuevas urbanizaciones que al final se integran muy bien. Esta otra también se integran muy bien en las viejas parcelaciones. Al final es una ciudad de adosadas sin más pretensión, pero que es una ciudad donde se puede ser muy feliz. Aquí vemos llegar la ciudad redonda, de adosadas, ya lo veis, con un gran parque. Y seguimos, ahora vienen las adosadas al lado norte, por así decir, y llegamos ya a esa plaza que la vimos la otra vez en una lección viniendo del camino de Delicias. Y llegamos a esta plaza que es curioso, es un intento de haber creado una plaza porticada y es un intento bonito. La pena es que no, fijaros con el tema de distintos núcleos, es interesante. Lo que pasa es que, como veis, se ha alterado mucho la silueta, se ha variado la silueta de este grupo, pero tenía su interés este grupo. Ya veis cómo jugaba con elementos que salían macizos, coincidiendo en parte con los pórticos. Lo mismo pasaba en los aleros. Había unas intenciones, pero luego quizá ha fallado el interior. Y llegamos ya, ahí te recordáis el centro de salud, que era muy, muy enigmático, y llegábamos a estos bloques que también tenían su cierto interés y llegábamos a la rotonda donde habíamos partido antes. Y si seguimos, que es lo que quería que vierais, vamos a uno de los focos principales de la ciudad, que es el cementerio. Las ciudades se distinguen por sus cementerios. Ciudades que tienen el cementerio en un lugar industrial, abandonado, pues dice muy poco de ellas. Porque el cementerio es el lugar donde reposan los cuerpos, cuerpos que van a resucitar como tal cuerpo. Lo prometió Cristo y lo cumplió. Es decir, que el cementerio es el lugar donde vamos a resucitar. Es por tanto un lugar importantísimo. Tiene que estar cuidado, tiene que ser
uno de los lugares más bonitos de la ciudad, porque estamos esperando, es un lugar de espera. Y a veces no se trata así en los cementerios. Aquí fijaros que es una pena que todo este entorno, que podía ser un entorno cuidado, tratado con cariño, pues está muy olvidado, ya lo veis. Tenemos el tanatorio y sobre todo tenemos este maravilloso cementerio. Es una obra magistral. Fijaros que llevamos muchos días recorriendo Jerez sin encontrar una obra de arquitectura que nos emocione. Por fin encontramos una. Fijaros qué maravilla. Bueno, qué arquitectura fantástica, qué bien construida, con qué cariño. Cuando hablo yo de los cruceros, donde estaban hoy las gasolineras, aquí tenemos un crucero, tenemos una entrada maravillosa. Fijaros qué arquitectura, qué maravillosa construcción, qué hueco tan bonito. La mezcla de piedra, de ladrillo, cómo está trabajado, el cariño con el que están puestos los faroles. Bueno, aquí, por supuesto, Telefónica siempre con sus postes. Pero es encantador, fijaros, es una maravilla, es una pieza de arquitectura fantástica, un espacio que como el que se merecen los que están allí. Y luego mirar la cúpula, qué maravilla de esculturas, es un tesoro este cementerio. Ya veis que el tanatorio no ha hecho mucho caso, podía haber tratado un poco igual con ladrillo, podría haber sido con ladrillo, pero bueno, preferido contrastar. Aquí sigue, aquí tenemos una cosa rarísima, esta excavación que hizo la carretera, este carril ciclista, bueno, todo un verdadero desastre, es una pena, no entiendo por qué se excavó, esta carretera. Ha producido un enorme destrozo. Bueno, ya veis el cementerio, con su cuerpo central, con sus posibilidades de crecer, y es una pieza fantástica, una pieza de arquitectura fantástica. Aquí vemos... ya sabéis que el cementerio antes estaba cerca de la plaza de toros, ya por fin se trajo aquí, y es uno de los hitos finales de la ciudad. La pena es que, como veis, está descuidado, olvidado. Aquí vemos cómo cruzaba ya el arroyo, en este punto. Fijaros que en este plano no estaba hecho aún el cementerio. En este ya sí, en los 60, 70, aparece y ya empieza a verse multitud de pequeñas construcciones en un territorio que era de riego, que veis ahí venía el canal, y bueno, era interesante este punto, era como el final de la ciudad cara al valle, pero ya no tiene sentido si se empieza a rodear de urbanizaciones. Fijaros qué pena la destrucción de esta carretera. Ahí ya llegamos al campo abierto, se ve que era un campo fertilísimo, regado, y ahí va la autopista. Un desastre haber hecho la autopista por el valle más rico de Jerez. Llegamos a una rotonda y aquí nos subimos para que veáis la autopista que viene de este gran valle, todo el ya regado. ¿Veis? Una pena. Toda esta autopista tenía que haber venido al este de Estella, esa zona donde iba la cañada, y haber dejado todo este valle libre para los cultivos. Bueno, ya veis cómo al cementerio esta organización ha ido a buscar esa línea también de ocupación. Y ahora vamos a seguir por la siguiente carretera. Veis que habíamos partido de aquí, en la barriada de Rivero, y aquí sigue la carretera Ronda o a los Arcos. A Arcos de la Frontera. Fijaros estas barriadas y el límite del canal, que hubiera sido un límite fantástico para la ciudad de Jerez. ¿Veis cómo sigue? Aquí venía la cañada de Albadalejo, que son estos límites. Aquí está la colonia de Caulina, hablaremos de ella, pero este territorio no era un territorio urbano, es un territorio que se dio con estas construcciones, no sé si se le dio a cada uno un número de hectáreas, para que se cultivase el regadío, no para que se llenase de construcciones. Esto es totalmente ilegal. Y aquí ya salimos con la calle de este punto que habíamos visto, donde había esta indefinición. Vamos a seguirla. ¿Veis? Aquí aparecían estas casitas que marcaban Albadalejo, y aquí aparecen las torres, la casa que formaba como una semimanzana. Uno no se pregunta por qué es verdad que las torres tienen algo bueno, son viviendas todas exteriores, todas con 2 o 3 orientaciones,
Ya veis que siempre están ahí los núcleos de tendederos, ascensores, escaleras. Y bueno, y aquí varios dormitorios, cocina, salón. Es una pena que la terraza sea un poco pequeña, pero ¿por qué Jerez se empeñó en hacer el urbanismo de torres? Una ciudad cuya tradición era el patio, la pequeña escala, el jardín. Aquí, como veis, hay un desfase entre una ciudad y otra. Esta no hace caso a la ciudad que ya había ahí de unifamiliares. Vamos llegando a otro punto de inflexión donde no hay densidad, donde no hay nada. Aquí aparece de repente una área muy densa frente a un área industrial. En fin, una pena. Fijaros que aquí la avenida no está arbolada, está descuidada, no trata de formar un ámbito unitario. Está esta zona de densidad de repente inesperada. Aquí de repente aparece otra zona que quiere formar manzanas. Estamos en este punto. Fijaros las inflexiones que estamos teniendo. Zonas de densidad frente a zonas de poca densidad, como pasa aquí, como pasa aquí. Intentos de crear centros que no triunfan. Otro intento de crear centro que tampoco va a triunfar. Estamos viendo ya 3 intentos. Aquí de nuevo, frente a un mundo de adosadas, de nuevo nos hemos empeñado en un área de bloques. Cuando aquí veis teníamos estas valientes adosadas. Y vamos a llegar a través de todo este tramo a esta zona de vacío, que es un gran vacío, que marcaba probablemente lo que tenía que haber sido el límite de la ciudad, pero ha vuelto a aparecer la ciudad más allá. Bueno, este es el final de esa avenida. Aquí tenemos ese tramo en que por lo menos hay comercio en planta baja, lo cual es bueno. Pero enfrente no responde porque teníamos un grupo de adosadas. Bueno, ya veis que la vegetación pues está rota, desconexa. Allí aparece de nuevo un lienzo que quiere tratar una avenida, crear una avenida. Fijaros que los bloques estos son bonitos, con esos juegos de esquina que aligeran las grandes terrazas. También estos bloques tienen su interés, la gran terraza, la sensación de torreones que van marcando. Es decir, bueno, parece que se podía haber iniciado la sensación de una gran avenida. Pero ¿qué pasa? Pues que aquí tenemos las adosadas, que eran las que marcaban, los unifamiliares marcaban todo este carácter de Jerez. Bueno, ya veis, son terraza, 3 habitaciones. Bueno, por lo menos el arquitecto ha tratado de crear como una cornisa para reducir la altura de los bloques. Y llegamos a la otra rotonda. Aquí es donde viene el canal. Ahí mismo viene el canal. Fijaros las viejas casitas de este camino de arcos. Y aquí venía oculto el canal, lo que tenía que haber sido el límite de la ciudad. Aquí aparece este gran jardín que indica que la ciudad no sabe muy bien qué hacer con todo este territorio tan amplio en que se ha extendido. Por aquí iba el canal. Fijaros qué buen final hubiera sido este para la ciudad. Pero no, volvimos a construir aquellas barriadas con cual la ciudad va a atravesar una tierra de nadie, un vacío, para llegar a un nuevo núcleo. Otro núcleo incomprensible, pero recordáis que todo aquí ya eran adosadas, pues no hemos hecho estos bloques marcando la avenida. Ahí la residencia, ya lo veis, esta es la franja de la residencia y los nuevos bloques. Pienso que la residencia siempre tiene que estar lo más céntrica de la ciudad posible. Fijaros estos bloques, no atienden en absoluto a la mirada lateral. Desprecian, fijaros qué desprecio lateral a la ciudad. Esto iba a ser una plaza de la ciudad con estos frentes. Qué pena. Y aquí aparecía este barrio que, bueno, por lo menos tenía su gracia de un juego de torres que avanzaban, otras no, con esos esquemas de torres en H. La pena es que no tenía apenas terrazas. Y llegamos ya a esa continuidad de la avenida. Es una pena. Yo muchas veces pienso que no costaría nada construir una estructura y darles terrazas a todos estos pisos. Y a estos pisos de planta baja darles un jardín para ellos. Mejorarían muchísimo estos barrios. Ahí tenemos algo que indica un punto de
cierta manera de elegancia. Ya veis que es muy bonita esta marquesina. Un punto de cierta riqueza, que es la gasolinera. Es triste que tengan que ser las gasolineras. Bueno, aquí sí que tenemos unas dotaciones interesantes que van marcando la pauta, escuela, instituto. Las dotaciones son en estos barrios los que puede llegar a conglomerar, a unir la juventud, un punto de referencia. Ahí tenemos ese precioso instituto. Fijaros cómo actúa este arquitecto. Desprecio más absoluto a la avenida, a la ciudad. Fijaros, este, por ejemplo, ha actuado muy bien. Es un gran frente, de gran escala, muy horizontal, muy interesante, porque está rodeado del mundo de esa gran ciudad de adosadas que aparece aquí. Ya lo veis, pero no, hemos seguido con estos inmensos bloques que no responden a nada, ni a los de aquí, ni a las adosadas de aquí. Este es el instituto, que es muy interesante. Ahí lo tenemos. A los que, bueno, que solo sea ese gesto de los pórticos, da un optimismo, o este escalonamiento de la entrada, pues bueno, es de agradecer. Y veis la otra escuela, y aquí nuestros bloques, danos siempre la espalda. Ahí tenemos esa ciudad de adosadas. Qué perfecto hubiera sido esta entrada de Jerez, con adosadas aquí y adosadas ahí, que era lo que había. ¿Veis? Ahí detrás viene toda esa enorme ciudad de adosadas. Tenemos toda esta gigantesca ciudad, que la vemos por dentro. A mí la adosada nunca me preocupa, porque sé que da mucha libertad al propietario. Al final tiene desde la bodega hasta el techo, tiene su jardín, es como un pequeño palacio. Y yo creo que se puede ser muy feliz, aunque es verdad que ocupan mucho suelo, que son ciudades dormitorio, sí, todo eso es verdad, pero con respecto a un bloque sí que no tiene a veces solución. Bueno, ya veis, este es el borde del barrio, y en el campo, donde nunca se tenía que haber ocupado. Ahí vemos el cementerio, que tenía que haber sido la última proa de Jerez. Ahí vemos zonas abandonadas, porque nunca se tenía que haber ocupado todo este territorio. Veis el borde y lo que eran unos llanos regables magníficos. Y en el corazón de esta ciudad pues tiene una zona deportiva, que acaban siendo como el corazón, y menos mal. Y bueno, y aquí veis los territorios tan ricos que han sido ocupados. Y aquí ya tenemos Caulina, que también era un territorio agrícola. Pero fijaros cómo se ha extendido aquí la ciudad, qué pena. Si ahora seguimos, bueno, quería que vierais, fijaros, esta era la circunvalación, ¿veis? Muy cerquita venía el arroyo de Guadalcacín, que tenía que haber sido el límite. Pero bueno, aun asumiendo que esta es la circunvalación, podíamos asumir que la ciudad, como es siempre natural, siempre la vida siempre se marcha al arrabal, es una de las leyes que os cuento en mi historia de la ciudad. Podríamos asumir que, de acuerdo, una franja de ocupación del suelo agrícola en torno a la circunvalación. Y final de la ciudad. Fijaros que aquí ya estaba el Corte Inglés, marcando muy bien el final de la ciudad. Teníamos aquí Carrefour y esta zona de dotación marcando también el final de la ciudad. Fijaros, estaba bien esta circunvalación, aunque faltaba aquí comercio, porque está faltando, pero bueno, estaba marcando la ronda bastante bien. Y aquí teníamos el cementerio como último final de la ciudad. Igual que ahí teníamos el hospital o el centro comercial potente, este tenía que haber estado aquí, en mi opinión. Pero el resto tiene que ser suelo agrícola. No podemos admitir que Caulina sea un suelo urbano. Es inadmisible. Él nació para colonizarlo, para ayudar a unos colonos que se trajeron de Valencia y de Murcia para cultivar estos campos de regadío. Y no se puede consentir que se transforme en un suelo urbano, porque entonces se anulan las condiciones en las que se otorgó ese suelo. Con lo cual debería revertir al propietario original. Y vemos este final. Y fijaros qué pena este bloque. Tenemos la última rotonda de Jerez. Fijaros cómo ha actuado. Esta es una de las puertas de Jerez. Mirad cómo nos recibe. Una pena. ¿Ves? Aquí ya este viejo cartel que ya es para reírse de él. Zona del Guadalcacín. Zona de riegos, de cultivos. Un territorio fertilísimo. Y ya veis que lo estamos ocupando. Este era ese límite. Mirad, aquí venía el arroyo.
A partir de aquí todo estaba regado. Ya se ve que el planeamiento urbanístico de Jerez ha sido un verdadero desastre. Así se mueren las ciudades, acaban ocupando, desaparecen sus viñedos, desaparecen sus cultivos, desaparecen sus bodegas, desaparecen sus industrias. Y aquí tenemos la autopista que tampoco se tenía que haber trazado sobre una zona de regadío. Y bueno, quería acabar ya con este plano. Fijaros lo confuso que nos está resultando recorrer todo este territorio. Llevamos ya 4 charlas, o 5 casi, en todo este territorio confusísimo. ¿Por qué? Porque fijaros que siempre Jerez, excepto en la Edad Media Jerez desborda mucho la ciudad califal y se lanza en esta dirección. Para mí inexplicablemente, porque tan importante era Medina Sidonia. Fijaros que ahora ha pasado lo mismo con la ciudad moderna. Saltó el ferrocarril y se ha lanzado en esta dirección. ¿Tan importante era Arcos? En absoluto. No sé qué le pasa a Jerez, que a partir de saltar la muralla del califato, está siempre lanzándose en una dirección y tensionando la ciudad hacia el este. En este caso hacia el sureste. Podía esto tener una excusa. Bueno, estaba la Cartuja, que era un elemento dinamizador enorme. Pero aquí no tenemos ningún elemento dinamizador. Es más, nos hemos comido el valle de regadíos que tenía que ser un límite claro para nuestro territorio. Nos hemos comido los viñedos. Fijaros, todo eran, el azul claro, todo eran unifamiliares adosadas. Bueno, era una ciudad, fijaros, cuando recorrimos estas charlas, recordáis que esto era mucho más compacto, estaba mucho mejor organizado. Quizá es porque se había contenido más. Aquí ya empieza a desbordarse todo. Y eso que aparece el cementerio, que las rojas son las grandes dotaciones, que controla de momento la ciudad. Esto marrón sería lo que yo consideraría el límite y ya inevitable, porque ya ha llegado hasta aquí, pero que no tendríamos que sobrepasar para nada este límite. Asumo que en torno a la circunvalación surjan nuevas actividades, de acuerdo, sería bueno que alguna fuera actividad comercial, porque fijaros qué poco comercio tenemos. Y el comercio, queramos o no, yo soy enemigo de los centros comerciales, pero entiendo que en estas ciudades dormitorio de unifamiliares el tipo de vida pues exige normalmente ya un gran centro comercial, que es el lugar donde la gente se encuentra, es la plaza, la nueva plaza. Y yo creo que aquí está faltando un elemento de comercio. Pero fijaros que tenemos una secuencia de dotaciones enormes. Tenemos la zona deportiva, tenemos toda esta zona de la universidad, teníamos esta zona, aunque sea privada, deportiva. Es decir, hay una serie de dotaciones que rodeaban la ciudad. Y sin embargo, en todos estos barrios nos está faltando elementos de conexión. La culpa la tiene también, por supuesto, esta aparición amarilla de bloques de pisos que no tenían ningún sentido. Porque aunque hubiera sido muy monótona, hubiera sido mucho mejor asumir que es una ciudad jardín, una ciudad silenciosa, una ciudad callada. Uno cuando entrase diría, pues bueno, asumo que tengo 1 kilómetro de adosadas y no espero nada más que un centro comercial, una iglesita. Pero este intentar hacer ciudad tan alejado de Jerez es un error enorme. Ya veis, aquí se controló más porque era un bloque pequeñito, aquí fue realmente un caos. Y bueno, y aquí tenéis pues lo que yo creo que es una de las cosas que está fallando en este barrio. Está faltando una avenida que acabase de unir en este sentido. Fijaros que todas son siguiendo los caminos que salen, como un abanico. Y está faltando algún elemento de relación. Fijaros que se estaba tratando de crear vida en todos los cruces. La ciudad tiene sus propias leyes secretas y trata de crear una ciudad cohesionada. Para eso están las iniciativas privadas, las públicas, para eso aparecen los centros comerciales, las dotaciones, los institutos, las iglesias. Todas tratan de trabar la ciudad. Aparecen también los parques, pero aquí está muy difícil. ¿Por qué? Porque fijaros lo que nos hemos alargado, la aparición continua de bloques y unifamiliares en contraste continuo. Si los bloques hubieran reducido a una franja y las unifamiliares a otra, entonces está faltando algo que una así y es muy difícil de conseguirlo. Ya veis que estas adosadas lo intentaron, pero quedó truncado en este punto, quedó truncado en este viejo barrio, quedó truncado en este parque que va a llegar. No hay posibilidad realmente de lograr esta continuidad. Es verdad que la gente que vive aquí conocerá sus centros, sus corazones, sus radios
y para él será una unidad. Para mí, que vengo de fuera, me parece muy caótico y estoy tratando de buscar las leyes que me lo expliquen y no las logro encontrar. Ya lo siento, compañeros. Muchas gracias.